es esto? ¡Wow! ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! ¡Qué lugar tan extraño, ¿ah? Esta es la región de los lagos de sal. Una región muy cercana al oasis de Siwak que vimos en el video anterior. Esto es un desierto de sal dentro del gran desierto de arena del Sahara. Uno pensaría que en el desierto del Sahara es pura arena a todo lo largo y ancho. Miren esa sal tan linda, vean esos granos tan perfectos. Es realmente impresionante, ¿no? Parecen diamantes. Y miren el color azul de ese lago. El fondo de ese lago todo son grandes rocas de sal, que al sacar la sal del fondo de su agua queda así, lista para meterla en bultos gigantes y exportarla a Europa para que los europeos la utilicen y así poder derretir la nieve de los inviernos. Bienvenidos a los lagos de sal. Vamos a hacer una expedición por aquí y ver algunos paisajes y situaciones naturales sacadas de un libro de fantasía. Acompáñame. La mano y la tengo seca. Sí, total. Y se siente como suave, ¿no? Y si tú te la pones acá en la ropa te queda blanca. Y la metí por 2 segundos. Ahora les presento a mi amigo que me está trayendo a estos lugares el día de hoy. What is your name, my friend? Ahmed. Esto es Ahmed, amigos míos. Muy amable, muy querido, me trajo hasta aquí a conocer. Miren esas montañotas todas hechas y compuestas completamente de sal. Es impresionante. Si usted se acerca a estas montañas, wow, miren esto. Es pura sal. Todo es sal, todo son rocas de sal. Está salado. Entonces en esta región descubrieron todos estos lagos y los egipcios montaron aquí todo un business. Vienen con sus grandes excavadoras y sacan la sal de los lagos, la sacan del fondo, llegando hasta 4 metros de profundidad sacando sal. Y a estos lagos les toma 1 año volver a recuperar de forma natural toda su sal. Cuando los lagos están así, de un color un poquito más oscuro, es porque ya lleva un tiempo. Cuando están tan azules, como el primero que les mostré, es porque recientemente le sacaron la sal. Aquí es un ejemplo de un lago bebé, de un lago que está creando su sal. Por ende, miren cómo la sal es distinta al resto. Esta sal está completamente blandita, ¿no? Parece un algodoncito, a diferencia de las otras rocas que vimos ya el producto final. Esto es un desierto de lagos y de lagos y de lagos y de lagos salados. Los lagos tienen una profundidad más o menos de unos 4 metros. Pero como son tan cargados de sal, es muy difícil llegar al fondo. Usted va a flotar mucho más fácilmente. Es impresionante cómo desde allá salen camiones y camiones y camiones cargados. De aquí sacan yo no sé cuántas toneladas de sal todo el tiempo. No sé si se alcanza a ver la profundidad. El agua cristalina, y allá se ve todo eso, al lado y lado es pura sal y sal y sal hasta el fondo. Si la ven a ella caminando descalza como si nada en este piso de arena, yo no sé cómo va a ser, hermano. Pero esto, ay, juepucha, esto, ¿cómo? No, sí, a mí me duele. Ella va corriendo descalza como si nada. Espera un momentico, téngame aquí por favor. Téngame aquí por favor. Falta callo en la vida, hermano. Y hasta luego. Wow, miren esta sal como es de blandita. Y el agua está helada. Juan Albeiro. Wow. Ven, ven para acá. Levanta las piernas. O sea, siéntate así como si... ¿Ya? Esto es increíble. Ajá, mira. O sea, uno no se puede hundir. No. Por más que uno quiera, uno no puede entrar al fondo.
Esto es increíble. Después de salir tengo que echarse agua normal para quitar la sal. En este momento entonces nos dirigimos a una oficina de los militares de las Fuerzas Armadas de los egipcios. Ya que vamos a entrar en una zona bastante custodiada por los egipcios en la frontera con Libia para control de migración, un lugar donde hay muchos militares, muchos helicópteros, muchos tanques, una zona bastante protegida. El paso número 1 para entrar a la zona de los militares es que un policía se suba en el carro con nosotros. Listo. Aquí por detrás de mí tengo el policía que nos va a acompañar en este recorrido. Es importante que en la zona militar que vamos a entrar nos vean con él, ya que él es como nuestro pase verde para poder ingresar en dicha zona. Ya les cuento por qué. Aquí en el medio del desierto del Sahara, amigos míos. La frontera con Libia queda a escasos kilómetros de aquí. Estamos aquí con el carruaje y con la policía. Lo que pasa es que todos los autos que entran en esta zona tienen que estar identificados, porque hay mucho transporte de sustancias ilícitas, narcóticos, hashís y bueno, contrabando. Y toda esta parte del desierto está vigilada por aeronaves, helicópteros, aviones de las fuerzas militares egipcias. Cuando ellos ven un auto no identificado, le hacen la investigación y cuando se dan cuenta que este auto lleva algún tipo de material ilícito, desde los aviones mismos le lanzan granadas, bombas y explotan los carros sin preguntar nada más. Me cuenta mi amigo que eso pasó la semana pasada. Este es el desierto del Sahara, amigos míos, sean bienvenidos. Venga, ¿cómo se ve el desierto desde allá arriba? That way is Libya? How many kilometers? 80 kilometers. 80? All like this. In 2 hours you will be there in the fairest village. You call it Jarboub. Jarboub. This way, Sudan, 900 kilometers. Okay, very far. Like how many hours in the desert? More. But there is an area, how many hours in the desert? So much. Yeah, like 20. To Sudan. Yeah. To Sudan, actually, we go from places named Dakhla Oasis. Not from Siwa, from here very far. There is only one area between Sudan and Chad. Chad, you know Chad? Yeah. It's a country also. Mm-hmm. Hemos llegado a un oasis que tiene una historia muy interesante. Es esto que se ve por acá. Por eso es que toda esta zona aquí es una zona protegida. Es la zona protegida de Siwa. Pero resulta que un día vino una empresa rusa, ¿no? Los rusos hablaron con los egipcios y le dijeron: oiga, yo sospecho, Pecho, que en ese oasis que se secó hay petróleo. Déjeme, yo excavo allá y abro un huequito y miramos qué es lo que hay por debajo de la tierra. Los egipcios dijeron: listo, hágale. Y lo que hicieron fue encontrar aquí unas aguas termales. Los rusos, al ver que era agua, se defraudaron y se fueron. Los egipcios dijeron: ah, bueno, por lo menos podemos montar aquí un chuzo para recibir turistas. Estas son aguas termales. ¿Tú sabes por qué huelen a huevo podrido? Estas son las aguas que encontraron los rusos. Tal vez no tienen el mismo valor petrolero que ellos querían, pero sirven para lavarse la cabellera, como el señor que está enfrente. Nos vamos a meter las paticas. ¡Wow! Esto está caliente. Ah, esto es como un gran jacuzzi que huele a huevo podrido. Nice, huh? Yeah, very nice. Thank you, sir. El oasis. Este es un oasis de agua fría. Vamos a ver qué tan fría es el agua fría del oasis. Uy, juepucha. Solo con meter el pedacito de pie está helada, pero deliciosa, refrescante. Uf. Wow, increíble. Este es mi primer oasis, señoras y señores. En el desierto es fácil saber de dónde vienen los animales. Por ejemplo, este insecto. Sabemos que, siguiendo las huellas, viene del agua. Viene de por aquí.
Wow, todo esto caminó. Parece la carretera de una 4x4, ¿no? Y aquí va el hombre, solo llegó hasta ahí y debe estar cansado tomándose una buena siesta. Y este que no tiene huella alrededor, seguramente está muerto. ¿Hace cuánto no se mueve? Ah, no, no está muerto. En esta sección del desierto del Sahara, hace muchísimos años atrás había un océano. Y se sabe que esto de aquí es el fondo de ese océano, ya que se encuentran algunos fósiles. Fósiles como este, que indican que era un familiar de las ballenas. Esta roca de acá, esto que estoy tocando, es el fondo del océano. Si el océano Atlántico, Pacífico, el Caribe, los que sean, llegaran a secarse en algún momento, esta es la foto que tenemos. Así luciría el planeta sin agua. Esta roca de aquí parece una concha, ¿no? O sea, realmente tiene forma marina. Tantos años que estas conchitas están incrustadas de una manera tal que es imposible de mover. Es como si todo esto fuera un gran fósil, como si toda esta superficie fuera una gran roca sólida de todas las especies que aquí murieron, y todos sus huesos y sus conchas y sus caparazones construyeron toda esta superficie que vemos acá, creando un tipo de suelo distinto aquí en el desierto. Miren esto, esto parece inclusive un coral. ¡Wow! ¿Sí lo alcanzan a ver? ¡Qué locura!, ¿no? Vean este de aquí, por ejemplo. Tiene toda la forma de un coral. Yo no quiero ponerme trágico ni apocalíptico, pero esta foto que tengo aquí por detrás, así yo veo el futuro del planeta Tierra en muchos años, muchos años, muchos años. Cuando se sequen los otros océanos, cuando nos acabemos los recursos, cuando suceda lo inevitable, cuando todas las especies se extingan, cuando ya la plata no valga nada, cuando nos demos cuenta demasiado tarde que lo más importante era el respeto, el amor y la felicidad. Así va a lucir nuestra casa. Vean bien esta foto. Está escrito en la Biblia, señores. Está escrito en el Corán. Pero no en nuestra generación. Ojalá que no exista la reencarnación. Cuando el planeta se acabe y todo lo que dije anteriormente ocurra, ¿quién será el último humano de la Tierra? ¿Qué se sentirá ser esa última persona? ¿O será que nos vamos a acabar todos de un golpe al mismo tiempo? Yo creo que yo no soy el único que piensa este tipo de cosas cuando visito un lugar así. Yalla. Yalla. Aquí recogimos esto en el camino, que son como unas ramitas, unos carbones y la vaina. Vamos a hacer una fogata al viejo estilo, la vieja escuela egipcia, la vieja escuela árabe. Vamos a hacer una fogata para hacer un té en el fondo de un océano. Aquí también todo esto, si ven que es como rocoso, el fondo de lo que fue agua en algún momento. Uy, usted me conoce. Aquí vamos de nuevo. Aquí nada más. Allá está abajo el set. Wow, qué lindo. Es que bonito, ¿sí ven? El tapetico y toda la cosa. Listo, mijo. Como me lo enseñaron en La Guajira. ¿Cómo vamos? ¿Te vas a tirar? Sí. ¿Ya o después? Ahorita. Ah, bueno, entonces chao. Aquí tenemos el tecito listo.
cuanto a la situación, el agua, las galletitas, ¿o qué es esto? No, esto es más té. Más té porque tengo una hambre. También tengo hambre, ¿hay qué? ¿Más té también? Más té. ¿Y usted quién es? ¿Cómo es su nombre? ¿De dónde Mucho viene? ¿Para gusto. dónde va? Cuéntenos su historia. Mohamed. Cuéntenos su historia, Mustafa. ¿Cómo te llamas? Ellos no te conocen, se las presento ahora sí oficialmente, lo han visto por ahí, pero ¿quién eres tú? Alejandra Ramírez. Vivo en Australia. ¿Hace cuánto, Juan? ¿Tú sabes? Hace como 10 y tantos de años. 14. 14 años. 14 añitos. تعال لا لا هو في طاري 100 100 Habibi, Habibi. حبيبي Gracias, hombre. Ya se volvió paisa nuestro amigo. Y bueno, amigos, con este té negro en la mano me les despido. Esas son las cosas que encontramos en el camino, las cosas que nunca pensé encontrar aquí en el desierto del Sahara egipcio. Espero que les haya gustado la aventura y nos vemos en el próximo video. Si ven esta toma de aquí, véala bien. Es la última toma de Egipto. El próximo video será en otro país. Estuvo rica la comida de arena. Angelito, Angelito en el desierto del Sahara. ¿Sabroso?